Hoy en la clase de matemáticas veremos un tema bastante importante, la suma y resta de las fracciones. ¿Qué es una fracción? Vamos a ver algo muy importante, conceptos muy importantes antes de entrarle a la suma de fracciones. En matemática, una fracción o número fraccionario es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad, es decir, que representa un cociente no efectuado de números. O sea, la división no está efectuada, solo está representada. Una fracción, recuérdese que la podemos representar con números o también la podemos representar gráficamente, visualmente. ¿Qué significa cada uno de esos números? ¿Qué partes tiene una fracción? Una fracción tiene dos partes importantes. La parte de arriba de la fracción, o el número que está arriba, se le llama numerador. Es el nombre correcto de esta parte. Y la parte que está abajo es el denominador. Importantísimo entonces tomar en cuenta estos dos datos, numerador y denominador. El numerador, ¿qué es lo que significa? Significa las partes que obtenemos o que tenemos o que pintamos. El denominador es las partes en que está dividido un entero. Tomemos muy en cuenta que hay fracciones propias, impropias y mixtas. Las fracciones propias es donde el numerador es más pequeño que el denominador, como este ejemplo. Las fracciones impropias es donde el denominador es más pequeño que el numerador. Por lo tanto, vamos a necesitar varios enteros para poder representarlo gráficamente. Y las fracciones mixtas son aquellas donde tenemos una parte entera y una parte fraccionaria, que dicho sea de paso, siempre es una fracción propia. Datos a tomar en cuenta. Si se multiplica o se divide el numerador y el denominador de una fracción por el mismo número, distinto de 0 por supuesto, la fracción resultante es equivalente a la primera. Por ejemplo, en estos tres enteros podemos notar que están divididos en diferentes formas, pero el de en medio es 2 cuartos. Si yo divido ese 2 y ese 4 dentro de un mismo número, que puede ser 2, entonces tendría que el 2 dividido 2 es 1 y el 4 dividido 2 es 2. Por eso podría decir que el 2 cuartos es igual a 1 medio. Eso que acabamos de hacer es simplificar una fracción, dividir ambos, numerador y denominador, dentro del mismo número. Pero también podemos amplificar la fracción. Es multiplicando por el mismo número ambas partes, el numerador y el denominador. Por ejemplo, ese 1 del 1 medio podemos multiplicarlo por 3. Por lo tanto, al 2 también tendríamos que multiplicarlo por 3. Entonces tendríamos 1 por 3, 3 y 2 por 3, 6. Si se da cuenta, entonces ahora de este 1 medio obtuvimos el 3 sextos. Y las tres fracciones estas que estamos mostrando son equivalentes. Es la misma. Si nota, está dividido, está pintado a la mitad. Muy importante, entonces las fracciones podemos obtener equivalencias. ¿Cómo? Ya sea o dividiendo o multiplicando ambos números, el numerador y el denominador. Tiene que ser ambos, no puede ser solo uno y tampoco puede ser dividiéndolo entre diferentes números, el numerador y el denominador. No se puede, tiene que ser entre el mismo número. ¿Qué se necesita para sumar o restar? Existen muchos métodos para sumar o restar fracciones, algunos más eficientes que otros y algunos más fáciles que otros, pero todos buscan tener iguales denominadores para poder simplemente sumar o restar los numeradores. Entonces, por ejemplo, en esta suma y resta de fracciones está bien fácil porque abajo en el denominador todos son 7, 7, 7. Todos son 7.
Por lo tanto, entonces solo necesitamos sumar los numeradores. En este caso, 2 más 3. Pero des en cuenta que en el siguiente es menos 1. Entonces también tenemos que restar dependiendo del signo que aparezca ahí. 2 más 3 menos 1 serían 4. Y el denominador, como es común, simplemente se copia. Eso es lo fácil de poder hacer que las fracciones tengan el mismo denominador. Y por eso es que todos los métodos buscan hacer eso, para que sea fácil después entonces solo sumar los numeradores. ¿Qué pasa con la suma y resta de igual denominador? Simple, simplemente sumamos los numeradores. Fácil. Un cuarto más 2 cuartos, tenemos 3 cuartos. En resta, siempre sería lo mismo, solo que ahora restando 7 sextos menos 5 sextos es igual a 2 sextos. Esto podríamos simplificarla todavía, porque el 2 tiene mitad y el 6 tiene mitad. Por lo tanto, podríamos decir que esto es igual a 1/3. ¿Qué pasa cuando tenemos varias sumas? Por ejemplo, 2 séptimos más 3 séptimos más 5 séptimos. Tenemos tres fracciones que estamos sumándolas, pues entonces simplemente sumamos los numeradores. 2 más 3 más 5 es igual a 10 séptimos. Recuérdese, el denominador simplemente lo copiamos. Cuando es una resta, también 8 quintos menos 3 quintos menos 4 quintos es igual a 1/5. ¿Qué pasa cuando tenemos sumas y restas? Si tenemos el mismo denominador, no importa, podemos sumar y restar los numeradores. En este caso, 7 más 3 menos 4 es igual a 6. Y el denominador es igual, entonces la respuesta sería 6 octavos. Esto también se puede simplificar. La mitad de 6 es 3, la mitad de 8 es 4. Entonces la respuesta sería 3 cuartos. Muy importante, cuando tenemos denominadores iguales, podemos hacer esto, solo sumar los numeradores. Pero si tenemos denominadores diferentes, entonces hay que ir agarrando de pareja en pareja y aplicando algún método para que podamos resolverlo más fácilmente. No los tres juntos de una vez, es mejor de dos en dos. Vamos a ver un ejemplo de eso, la suma y resta con diferentes denominadores. Hay muchos métodos. Uno de los métodos más eficientes es el método de la carita. El método de la carita es bastante sencillo y eficiente para poder aplicar en la suma y resta de fracciones. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicamos los denominadores para formar el denominador común de la respuesta. Luego multiplicamos el numerador de una fracción por el denominador de la otra fracción para formar correspondientemente cada uno de los numeradores. Y por último, sumamos o restamos los numeradores obtenidos. ¿De qué se trata esto? Veamos el método de la carita como un ejemplo. Primero, dice que multiplicamos los denominadores para formar el denominador común. En este caso, el 4 y el 5 lo vamos a multiplicar. Luego el segundo paso dice multiplicamos el numerador de una fracción por el denominador de la otra. Entonces vamos a agarrar el numerador por el denominador de la otra. Igual con el otro, el numerador por el denominador. Muy bien, esto es importante que entendamos que esto es multiplicando. Entonces simplemente sería 4 por 5 nos da 20. Ese 20 es el denominador común. Ambas fracciones ahora tienen 20. El siguiente paso sería multiplicamos el numerador de una fracción por el denominador de la otra fracción. Entonces sería el 3 por el 5, como lo obtuvimos del primer numerador, entonces obtenemos 3 por 5, 15, el primer numerador. Siempre copiamos el mismo signo. En este caso es más, entonces en el siguiente iría más.
Ahora vamos a multiplicar el otro numerador con el denominador. En este caso sería el 2 por el 4 o 4 por 2, no importa, solo des en cuenta que tenemos o estamos utilizando el segundo numerador. Por lo tanto, entonces vamos a ponerlo en el segundo numerador y sería 4 por 2, 8. ¿Sí? Y ahora simplemente sumamos o restamos los numeradores obtenidos. Muy importante, dependiendo del signo. Si se dan cuenta, aquí tenemos positivo, por eso es que vamos a sumar acá siempre. Entonces, 15 más 8 serían 23 y el denominador es el mismo. Entonces simplemente lo copiamos. 23 veinteavos. Sencillo, muy importante darse cuenta el por qué le llamamos de la carita. Acá se forman dos ojitos con su boquita. Pero realmente este método le han puesto muchos nombres. La carita, la mariposa, el payasito. Realmente tienen un montón de nombres que no importa realmente cuál nombre le estamos colocando. Simplemente es un buen método que nos ayuda para poder sumar y restar. Hay otros métodos. Sí, quiero enseñarles algún otro método, pero estos otros métodos no siempre funcionan. El método de obtener equivalentes con común denominador. ¿De qué se trata este otro método? Multiplicamos o dividimos tanto el numerador como el denominador de una fracción para obtener una fracción equivalente con un denominador común. Puede ser ambos fracciones, porque dice el denominador de una fracción, pero también pueden ser a ambas fracciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 3 cuartos más un octavo. Acá rápidamente nos podemos dar cuenta que el 4 lo podemos multiplicar por 2 para que llegue a 8. Entonces toda esta fracción, el 3 y el 4, lo podemos multiplicar por 2 y tendríamos 3 por 2, 6, 4 por 2, 8. Y la otra fracción quedaría exactamente igual. Y entonces ahora ya podemos sumar simplemente los numeradores y tendríamos 6 más 1, 7 octavos. ¿Sí? Por el 8 simplemente lo copiamos. Este es un buen método, un método bonito que podemos utilizar siempre y cuando podemos encontrar un número que multiplicado por el denominador de una fracción obtengamos el siguiente denominador de la otra fracción. Por ejemplo, miren esta. 4 no podemos multiplicarlo por algún número para que me dé 6. Y 6 no puedo multiplicarlo por algún número para que me dé 4. Si estuviéramos utilizando el método de la carita, hiciéramos 6 por 4, 24. Pero también podemos pensar en una multiplicación más fácil. Porque hay veces que la tabla del 6 o la tabla del 4 se complica. Entonces, pues simplemente podemos pensar en multiplicar este 4 por 3 y el 6 por el 2. Así obtenemos un 12 al multiplicarlo este 4 por 3, 12, y este 6 por 2, 12. Claro, importante, si este 4 lo multiplicamos por 3, entonces este 3 también lo tengo que multiplicar por 3. Si este 6 lo estamos multiplicando por 2, este 2 también lo tengo que multiplicar por 2 para mantener la misma fracción. Fue coincidencia que aparecieran estos números acá arriba, pero por poner un ejemplo, entonces simplemente 4 por 3, 12, 3 por 3, 9, 6 por 2, 12 y 2 por 2, 4. Entonces, si ya tenemos común denominador, simplemente restamos los numeradores porque es una resta y obtenemos 5 doceavos. Muy importante, este método no funciona con todas las sumas porque muchas veces pues no encontramos que en una fracción podamos convertirla para que quede como un denominador. Entonces para eso utilizamos el método de la carita. Gracias, si quieres apoyarme, dale manita arriba al video y suscribirse a mi canal El Profe Cajas.